Pues muchas gracias por venir, por atender y muchas gracias por la invitación. Pero antes que nada, sepan que yo soy químico de formación, me dedico a los materiales y a la modificación química de materiales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, les voy a dar un panorama de algunos trabajos o proyectos en los que hemos participado basados para el diseño y aplicación de sensores, ¿no? Pero sensores desde el punto de vista de sistemas químicos y electroquímicos principalmente, y ayudados para detectar estos efectos por sistemas CERS, que ahorita les voy a comentar de manera muy general de qué trata, ¿no? Bueno, primero pues les platico de que vamos a hablar de manera muy general cada uno de estos temas, tener una pequeña introducción donde yo les voy a dar un background para que entendamos un poco los conceptos que vamos a abordar. Vamos a hablar de sensores electroquímicos de manera también muy general y algún trabajito que nos tocó hacer. Vamos a hablar de sensores en bionanotecnología, todo a partir de materiales nanoestructurados, de Raman, que sus siglas en inglés, bueno, de SERS, que sus siglas en inglés es Surface Enhanced Raman Scattering, que una traducción muy mala es como dispersión Raman por superficie mejorada, ¿no? Entonces, pero por eso, como es muy mala la traducción, seguimos llamando SERS, ¿no? Y separación selectiva medida por SERS también, ¿no? Bueno, entonces, a manera de introducción, traje algunos conceptos que vamos a leer, ¿no? Porque estos conceptos hablan sobre lo que es un sensor. A ustedes aquí, muchos de ustedes son electrónicos y cosas que yo no entiendo, ¿no? Entonces, pero sí podemos orientar lo que yo les voy a hablar y lo vamos a aterrizar a partir de estos fundamentos, ¿no? Primero, un sensor. ¿Qué es un sensor? Pues un sensor es un objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas llamadas variables y transformarlas con un transductor en variables eléctricas, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Cualquier sensor se diseña de acuerdo a la problemática que se requiere abordar. Ok, hasta ahí vamos aterrizando. Exactitud, también hay que hablar cuando hablamos de sensor, hay que hablar de exactitud. Decimos que es la cualidad de dar una lectura próxima al verdadero valor de la magnitud medida. También para hablar de sensores tenemos que hablar de precisión. Precisión es la medida que debe ser tan alta como fuese posible, y la precisión significa que existe o no una pequeña variación aleatoria en la medida de la variable. Sencillo del librito de secundaria, ¿no? Pero nos va a ayudar para determinar por qué lo que yo hago también son sensores, ¿no? Rango de funcionamiento, el sensor debe tener un amplio rango de funcionamiento y debe ser exacto y preciso en todo el rango. Hablamos de velocidad de respuesta, el transductor debe ser capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un tiempo mínimo. Y por último, el sensor debe tener una fiabilidad, ¿no? El sensor debe tener una alta fiabilidad, no debe estar sujeto a fallos frecuentes durante el funcionamiento, ¿no? A partir de ahí, que son conceptos que ustedes manejan mejor que yo, vamos a hablar ahora sí de lo que nosotros hacemos a partir de la química, y de las nanoestructuras. Pero antes de hablar, también tenemos que aterrizar en unos conceptos que van a ser útiles en el desarrollo de la plática. Primero, un nanomaterial híbrido y un composito. ¿Por qué tenemos que hablar sobre estos conceptos? Bueno, porque resulta ser que como lo manejamos justo en este punto, dice, cualquier sensor se diseña de acuerdo a la problemática que se requiere abordar. Y si nosotros queremos abordar una problemática grande, debemos de utilizar más de un material. Pero ese más de un material lo vamos a anclar o vamos a formar un material compuesto, ¿no? Entonces, ese material compuesto puede tomar dos nombres y no vengo a discutir con ustedes qué nombre le quieran dar, porque la literatura o manejan nanomaterial híbrido o manejan nanocomposito. Yo solo les quiero decir también lo que dice la literatura, cuál es la diferencia. Pero si ustedes lo quieren llamar híbrido o composito, yo no tengo problema, no voy a pelear con ustedes. No, lo importante es que entendamos. Primero, un nanomaterial híbrido dice que es la combinación intencional de al menos un nanomaterial con uno o más materiales, de tal manera que se complementen entre sí para mejorar o adquirir nuevas propiedades.
Y un composito se obtiene mediante la mezcla o combinación física de los materiales constituyentes sin que medie entre ellos una unión química. En este caso, nosotros vamos a estar hablando puramente o casi en toda la presentación de un nanomaterial híbrido. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos anclaje selectivo de materiales. Es decir, tenemos una problemática que no podemos resolver con un solo material, sino con las características físico-químicas de uno, dos o tres materiales. Y para poder que se anclen o se unen, nosotros tenemos que hacer que esa unión entre ellos sea muy selectiva. Por eso es que nosotros vamos a hablar de nanomaterial híbrido. Para que la unión entre ellas sea selectiva, nosotros tenemos que echar mano de enlaces químicos y reacciones químicas. Entonces, aquí les dejo una pequeña clasificación de cómo se clasifican los nanomateriales híbridos. Se pueden clasificar según sus componentes. Si tienen dos componentes son binarios, si tienen tres componentes son terciarios. Y según el tipo de componentes. Si es inorgánico, inorgánico, si es inorgánico, orgánico, bueno, hay en mil formas de clasificarlos, ¿no? Pero entonces, quedamos claros que nosotros vamos a unir materiales para solucionar un problema. Ok, ahora, para hablar de que vamos a solucionar un problema mediante reacciones químicas, tenemos que hablar de autoensamblaje molecular o autoensamblaje de materiales, ¿no? Entonces aquí también les traigo unas pequeñas características que tiene el autoensamblaje molecular. Por ejemplo, dice aquí que es la formación espontánea de moléculas ordenadas y bien organizadas que mantiene a las moléculas en un estado estable. Y dice que ocurre bajo condiciones cinéticas y termodinámicas que permiten cambios locales e interacciones moleculares específicas. Ok, bueno, para ejemplificar cómo funciona esto del autoensamblaje molecular, hablemos de las nanopartículas metálicas. Todos hemos escuchado hablar de que existen nanopartículas metálicas, ¿no? Bueno, no sé, no sé si todos hemos escuchado hablar que existen nanopartículas metálicas, partículas metálicas en una escala de nanómetros, ¿no? Bueno, sin embargo, si nos ponemos a pensar detenidamente, en la naturaleza eso no existe, ¿ok? Si hablamos del oro, por ejemplo, el oro, su forma termodinámicamente más estable es una pepita de oro, ¿no? Y una pepita de oro está en el orden de los milímetros, ¿no? O sea, ni siquiera llegamos a micros, estamos en milímetros. Entonces, ¿cómo somos capaces de poder obtener nanopartículas de oro si no son termodinámicamente estables a ese tamaño? Pues resulta que cuando estamos sintetizando este tipo de nanopartículas, el secreto está en disipar la energía de la superficie, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos átomos de oro, los átomos tienden a agregarse entre ellos de tal forma que se agregan tanto que forman una pepita. Sin embargo, en esa agregación de átomos, nosotros podemos ser capaces de pasivar la energía de superficie para que otros átomos no lleguen y sigan colectando y formen una pepita. ¿Ok? Entonces, justo lo que hacemos es hacer que una molécula se autoensamble sobre la superficie de la nanopartícula de oro a esa escala. Y entonces podemos obtener nanopartículas de oro, en este caso el ejemplo es el oro, metálicas a un tamaño de 20 nanómetros. Y también lo podemos obtener a 30 nanómetros y también lo podemos obtener a 40 nanómetros. ¿Por qué es importante esto y por qué se los platico? Bueno, pues resulta que si nosotros podemos estabilizar una nanopartícula metálica con una molécula, ¿ok? Pasivando la energía con una molécula, resulta que la química de superficie de la nanopartícula metálica no va a depender del metal, va a depender de la molécula con la cual tú pasives la energía, ¿ok? Y entonces tú puedes intercambiar la molécula, puedes usar lo más utilizado es CETAP, por ejemplo, o lo más utilizado también, otra molécula muy utilizada es citrato de sodio, ¿no? Entonces, cada una de esas dos moléculas tiene propiedades físico-químicas diferentes. Y si tiene propiedades físico-químicas diferentes, quiere decir que yo sobre esa superficie puedo incidir
reacciones químicas diferentes, ¿ok? Por eso es la importancia del autoensamblaje molecular. ¿Por qué? Porque voy a estudiar la superficie que tienen los materiales que voy a utilizar para proponer un sensor y voy a estudiar la superficie para poder anclar y formar un material híbrido o un composito. ¿Por qué? Porque no todo es compatible con todo, ¿no? Entonces hay que estudiar y hay que poner sobre la mesa cuáles son las propiedades físico-químicas de cada uno de los materiales. ¿Ok? Entonces, una vez estudiado la superficie y sabiendo qué moléculas tiene, qué grupos funcionales tiene, y a partir de esos grupos funcionales, qué reacciones químicas pueden seguir para pegar cualquier cosa. Entonces, cada uno de los materiales que yo voy a utilizar para diseñar un sensor va a ser un bloque de construcción, tal cual un Lego, ¿no? Un Lego, pero en vez de pegarlo por presión, pues lo pego con reacciones químicas, ¿no? Entonces, una vez entendido esta parte, pues podemos funcionalizar nanopartículas o nanoestructuras con diferentes cosas. Hay un sinfín en la literatura, un montón de cosas que podemos hacer con las nanoestructuras, donde le podemos poner anticuerpos, le podemos pegar otros materiales y así, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros nos vamos a valer para hablarles ahora sí de qué, lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la parte de lo que son los sensores electroquímicos. ¿Okay? Entonces, volviendo a la frasecita esta, ¿no? Cualquier sensor se diseña de acuerdo a la problemática que se quiere abordar. Bueno, entonces, en este caso en específico, recuerdo que en aquellos años teníamos una problemática o abordamos una problemática, ¿no? La problemática, bueno, eran dos en realidad. Estábamos empezando a estudiar o en nuestro laboratorio acababa de llegar esta síntesis de CBD por spray pirólisis. Entonces, sintetizábamos nanotubos de carbono en aquel entonces, ¿no? Y resulta que los nanotubos de carbono por spray pirólisis, para poderlos sintetizar necesitamos un catalizador que se llama ferroceno, ¿ok? Pero existe la posibilidad de, por esa técnica, también sintetizar a partir de otros dos catalizadores, que son cobaltoceno y niqueloceno, ¿ok? No vamos a hablar, no vamos a indagar más en las moléculas, solo quiero que uno es hierro, otro es cobalto y otro es níquel, ¿no? Entonces, lo común es utilizar ferroceno porque es más barato, es abundante y está muy estudiado. La cosa es que cuando nosotros sintetizamos nanotubos de carbono con ferroceno, tenemos residuos de óxido de hierro en la superficie de los nanotubos de carbono, ¿ok? Y usualmente el óxido de hierro pues es muy mal catalizador de cualquier cosa, no sirve de mucho y hay que purificarlos y hay que remover ese óxido de hierro para entonces sí poderle anclar cosas a los nanotubos de carbono y darles un propósito. Bueno, entonces la problemática era que si nosotros tenemos 500 gramos de ferroceno, el precio de 500 gramos de ferroceno es el equivalente a 1 gramo de cobaltoceno, ¿no? Y aparte, el cobaltoceno viene en estos frasquitos inertes, ¿no? Que hay que abrirlo en cámara de guantes y todo eso, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo vamos a abordar si no queremos hierro, pero queremos hacer nanotubos de carbono en un solo proceso, en un solo proceso, sí, en un solo proceso? ¿Qué tenemos que hacer para, en vez de usar hierro, tener esos residuos de óxido de hierro sobre la superficie de los nanotubos, pero en vez de óxido de hierro tener óxido de cobalto? Bueno, entonces nos pusimos a diseñar nuestro propio precursor, ¿no? Y entonces hicimos unas cadenotas, porque aparte de las fuentes de carbono, usualmente son no polares, ¿no? O sea, estamos hablando de tolueno, principalmente tolueno, benzilamina, y son moléculas o son sistemas no polares, entonces no puedes usar agua, ¿no? Entonces, teníamos que diseñar una molécula que nos permitiera tomar cobalto, que se pudiera mezclar en tolueno para nosotros poder crecer nanotubos de carbono, ¿ok? ¿Y por qué estamos empecinados en utilizar cobalto?
Bueno, porque sabíamos que los residuos de cobalto que se iban a posicionar sobre la superficie de los nanotubos iban a ser óxido de cobalto. ¿Y qué estábamos buscando? Bueno, nosotros estábamos buscando el óxido de cobalto porque el óxido de cobalto es capaz de catalizar dopamina. ¿Ok? Entonces, si nosotros teníamos una solución de dopamina, bueno, nosotros todos sabemos qué es la dopamina, o al menos la hemos escuchado, ¿no? Entonces, la dopamina, así a grandes rasgos, es un neurotransmisor. Y una baja cantidad de dopamina en tu cuerpo está asociado a enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos obtener eran ya los nanotubos de carbono con óxido de cobalto en la superficie. Entonces, ¿para qué? Para poder catalizar dopamina, es decir, tener un sensor electroquímico. ¿Cómo lo íbamos a sensar? Pues por medio de técnicas electroquímicas. ¿Y qué hicimos? Pues mire, logramos obtener, aquí no se ve bien, pero estos son los nanotubos que obtuvimos, y justo aquí estos residuos usualmente son óxido de hierro, y nosotros logramos que estos residuos fueran óxido de cobalto. Entonces, ahí no para el problema con la dopamina, sino que cuando tú usas un proceso electroquímico, la oxidación de dopamina se da en el mismo lugar donde se da la oxidación del ácido ascórbico. Y el problema es que en un fluido corporal el ácido ascórbico es 10 veces mayor que la dopamina. Entonces necesitábamos un sensor que nos permitiera detectar dopamina a muy bajas concentraciones en presencia de ácido ascórbico. ¿Ok? Y entonces eso fue lo que hicimos. Logramos sintetizar nuestro material, en este caso nanotubos de carbono, con residuos, digamos, de óxido de cobalto en la superficie. Y por ejemplo, acá hicimos nuestras curvas para los sensores electroquímicos, donde teníamos una solución micromolar de ácido ascórbico, y luego a esa solución le agregábamos diferentes concentraciones de dopamina, ¿no? Y vemos la respuesta en la oxidación de la dopamina, ¿no? Entonces, logramos obtener este sensor electroquímico de manera selectiva, y pues otra vez diseñando también la problemática que se quería abordar, ¿no? Diseñado a partir de la problemática que se quería abordar, ¿no? Entonces, como este ejemplo, hay muchos en la literatura. Esto es un trabajito que nosotros hicimos hace muchísimos años. Entonces, otra de las aplicaciones para detectores es con materiales luminiscentes, también para hacer sensores con materiales luminiscentes. Entonces, cuando hablamos de un material luminiscente, hablamos de un sólido, o un material luminiscente es un sólido que convierte ciertos tipos de energía en radiación electromagnética. ¿Ok? Entonces, y puede ser excitado por diferentes tipos de energía, y de ahí toma su nombre, ¿no? Cuando hablamos de un material fotoluminiscente, es porque es excitado por una radiación electromagnética. Cuando es catoluminiscente es por electrones, cuando es electroluminiscente, voltaje eléctrico, y así, ¿no? Entonces, así se va dando. Y en 1971, esta persona, Quedman, y otra persona, Obstelten, sugieren el uso de tierras raras, ¿no? Entonces, usan tierras raras para dopar materiales. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha escuchado el término dopar un material? ¿Todos? Sí. Ok. Bueno, para los que nunca han escuchado el término dopar, tenemos una red cristalina, y la red cristalina la sustituimos algunos átomos de la red cristalina, los sustituimos por otro átomo. ¿Ok? En muy pequeñas cantidades, muy pequeños porcentajes, ¿no? Entonces, esa pequeña dopaje, a eso se le llama dopaje. Entonces, cuando dopamos un material, el material, que es el material anfitrión, al que le estamos quitando átomos y sustituyéndolos por otros, ese material adquiere nuevas propiedades. Y si nosotros tenemos ciertos materiales anfitriones y los dopamos con un material o con tierras raras,
los materiales adquieren propiedades luminiscentes. Bueno, ¿y eso por qué, no? Bueno, aquí teníamos otra problemática, ¿no? Les platico un poco de la problemática, de qué queríamos detectar y cómo lo fuimos haciendo. Bueno, resulta que nosotros en algún momento estuvimos trabajando con sistemas biológicos. Entonces, cuando tú tienes una célula dañada, ¿no? Una célula de cáncer, por decir algo, ¿no? Entonces, existen muchas formas de poder eliminar una célula de cáncer. Y nosotros lo que proponíamos era, bueno, en la literatura existe lo que se habla como terapia fototérmica, que es decir, que nosotros podemos incidir calor de forma muy localizada en una célula, de tal forma que nosotros, por ese calor que incidimos, podemos dañar la célula de manera irreversible. ¿Ok? Pero y entonces la pregunta era, bueno, yo incido calor, puedo funcionalizar la nanopartícula de oro, como les dije, ¿no? Para llevarla a un sitio específico de una célula, y una vez estando ahí puedo incidir calor para que se queme la célula. Pero, y lo pensamos como un poquito, según nosotros, porque no somos biólogos, un poco fuera de la caja, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que nosotros desde fuera podamos decir dónde vamos a irradiar, ¿no? Y para eso necesitábamos un detector, ¿ok? Entonces, les platico rapidísimo sobre las nanopartículas plasmónicas, ¿no? En este caso, el oro. ¿Por qué utilizamos oro? Bueno, primero porque el oro en la literatura, y no digo que es fácil, pero en la literatura hay muchas formas, o te venden muchas formas, explican muchas formas de cómo cambiar la morfología del oro. Y si nosotros cambiamos la morfología del oro, nosotros podemos sintonizar la absorbancia del plasmón de superficie asociado a esas nanopartículas de oro. Todos hemos escuchado hablar del plasmón de superficie, ¿no? Bueno, les platico rapidísimo qué es el plasmón de superficie. Seguramente después de mi explicación algún físico se va a morir en cualquier otra parte del mundo. Pero cuando hablamos de plasmón de superficie, estamos hablando de una nanopartícula metálica presenta plasmón de superficie, hablando específicamente del oro, y es porque nosotros tenemos un metal, y cuando tenemos metales tenemos una nube electrónica, ¿no? O sea, tenemos una nube electrónica, los electrones pues no hay un backup ahí ni nada, ¿no? Entonces los electrones están libres. Entonces, si nosotros logramos que esos electrones se muevan de manera colectiva, de un lado hacia otro al mismo tiempo, entonces a esa resonancia de los electrones le podemos llamar plasmón de superficie, ¿ok? Pero si entonces nosotros estamos moviendo de manera colectiva los electrones, quiere decir que hay una energía asociada a ese movimiento de electrones, y esa energía asociada se puede disipar en forma de calor. Entonces, debido a ese movimiento, podemos calentar todo lo que está alrededor. ¿Y cómo activamos el plasmón de superficie? Bueno, pues lo podemos acoplar a una onda electromagnética, porque recuerden que las ondas electromagnéticas tienen dos componentes, una eléctrica y otra magnética. Y si nosotros tenemos electrones en la superficie con carga eléctrica negativa o con carga negativa, nosotros podemos hacer que por medio de una onda los electrones vayan hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, de manera colectiva. ¿Ok? Entonces, si nosotros cambiamos la morfología de una nanopartícula, en este caso oro, cambiamos la absorbancia. Quiere decir que podemos incidir, si tenemos esferas, una onda electromagnética de 500 nanómetros, es decir, que el plasmón lo vamos a activar con luz visible. Si tenemos estrellas o cubos, vamos a andar en 700, quiere decir que el plasmón lo activamos con rojo. O si tenemos rods de oro, ¿sí? Rods de oro, dependiendo de la longitud, nosotros lo podemos activar
con longitudes de onda por encima de 700 nanómetros. Y por encima de 700 nanómetros estamos hablando de una longitud en el infrarrojo cercano. Y adivinen qué, en esa longitud de onda la piel no absorbe o absorbe muy poco. Quiere decir que nosotros si incidimos con un láser en un punto, nosotros podemos penetrar la piel justo con esta longitud de onda. Entonces nos dimos a la tarea, bueno, ya les platiqué, ¿no? Ya teníamos que podíamos usar rods de oro por sus propiedades plasmónicas y lo que les acabo de explicar, pero nosotros cómo íbamos a saber dónde incidir desde afuera, porque no podíamos ver las nanopartículas de oro. O sea, sabíamos que podían estar por ahí, pero no sabíamos exactamente dónde. Y ahí es donde entra la parte de sensor, ¿no? O la parte de un detector. En este caso, nosotros escogimos un material que aquí no traigo el nombre, pero es galato de litio, que es litio, galio y oxígeno, ¿no? Entonces, ese material dopado con una tierra rara es un material que da una emisión en el infrarrojo cercano. Que les dije que si nosotros podíamos tener una luz, una onda electromagnética en el infrarrojo cercano, entonces esa radiación penetraba la piel. Entonces ya había estudios donde este material podía ser excitado antes de meterlo en un sistema vivo y podíamos detectar luminiscencia persistente hasta por 72 horas. Entonces ya teníamos justo el foquito que nos iba a permitir detectar dónde iban a estar nuestros rods de oro. Sin embargo, ahora teníamos que armar todo el sistema, ¿no? Y lo primero, y pues teníamos que armar todo el sistema. Entonces, lo que hicimos fue obtener nuestro galato de litio. En este caso, nosotros aquí podemos ver una micrografía. Teníamos el galato de litio, al cual lo recubrimos en esta pequeña diferencia de color. Es porque es un recubrimiento de óxido de silicio. Y este recubrimiento se lo hicimos para después utilizar una molécula que me permitiera anclar rods de oro. De tal suerte que si nosotros probábamos este sistema, nosotros podíamos ver que una vez construido todo este material híbrido, nosotros seguíamos teniendo emisión en el infrarrojo cercano y aparte teníamos una componente de calor. Medimos, excitamos el plasmón de superficie y teníamos la componente de calor. Pero eso sin excitación. ¿Cómo sí, o sea, lo excitas y tienes tu emisión, pero le quitas la excitación y sigue emitiendo el infrarrojo cercano. La cosa es que con este material, con el galato de litio, tú puedes excitar el material y el material sigue emitiendo hasta por 72 horas dentro de un sistema vivo. Pero cuando no está en un sistema vivo, ratones, el material puede estar emitiendo hasta 1000 horas, ¿no? Entonces, por eso utilizamos este material en el imaginario de que un día se pudiera utilizar en un sistema vivo donde se excitaba el material con radiación UV. Bueno, todo este compuesto, todo este material híbrido que armamos, lo podíamos meter a un sistema vivo y justo con una cámara infrarroja desde fuera detectar dónde estaban, ¿no? Dónde estaban. Y justo ahí poder irradiar con un láser a una longitud de onda de este tipo para poder aumentar la temperatura. Esa era la idea, ¿no? Y entonces logramos hacer este trabajo, llegó a, donde valorábamos o evaluábamos la todavía emisión después de que logramos ensamblar todo este material. Teníamos todavía emisión en el infrarrojo cercano y teníamos una respuesta de calor. Lográbamos aumentar la temperatura. Estos deltas de temperatura que lográbamos eran hasta 10.7 grados. Y ustedes dirán, bueno, 10.7 grados no es mucho. Bueno, es lo que estábamos en los estándares de la literatura, porque 10.7 grados es lo que alcanzas a detectar. Sin embargo,
está bien documentado que con esa temperatura que tú alcanzas a detectar, los bordes que rodean a la nanopartícula están por encima de los 150 grados, ¿no? No es que esos no los podemos detectar con nuestros métodos por la disipación del calor que hay, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó esta parte, y es uno de los sensores o detectores que hicimos para la parte biomédica, biotecnológica, ¿no? Y entonces, ahora hablemos, jóvenes, la otra parte de CERS, ¿no? Esto es algo de lo que nos hemos estado dedicando en, en, en los últimos años. Ajá. CERS, que como les comentaba, era Surface Enhanced Raman Scattering, ¿no? Todos saben cómo funciona Raman, o tienen una idea de cómo funciona un Raman, ¿no? Raman, ¿no? No es la comida, ¿no? No, es ramen. No, ramen. Bueno, alguna vez es una espectroscopía, ¿saben cómo es una espectroscopía? Luz que interactúa con la materia, pero en este caso Raman es luz monocromática, ¿ok? Para Raman se utilizan láseres puntuales, ¿no? Usualmente se pueden utilizar 3 longitudes de onda, la azul, la verde y la roja, ¿no? Usualmente, pero pueden ser más, ¿no? Entonces, la luz interactúa de manera inelástica con el material, y hay una detección, ¿no? La detección puede ser a una mayor energía o a una menor energía, y eso toma un nombre, ¿no? Pero no quiero hablar ahorita de Raman, ¿no? Sino simplemente vamos a hablar de cómo puedo tomar ventaja de CERS para hacer detectores, ¿ok? Quedémonos con que Raman te permite obtener señales sobre enlaces, ¿ok? Quedémonos con eso. Raman es una espectroscopía y te permite obtener señales que están asociadas a un enlace químico específico. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando hablamos de CERS, y también por eso les daba el preámbulo de las nanopartículas metálicas, dice que CERS funciona porque las nanoestructuras metálicas crean intensos campos electromagnéticos locales, los plasmones que les hablaba hace rato, que interactúan con las moléculas aumentando la dispersión Raman. Quiere decir que lo que va a hacer CERS o el efecto CERS es que va a intensificar las señales. ¿Ok? Eso te va a permitir que si una molécula puede ser detectada por Raman, CERS lo que te va a ayudar a hacer es que va a aumentar la intensidad de las señales. ¿Ok? Quiere decir que yo puedo detectar esas moléculas a muy bajas concentraciones, si lo hago bien, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí les dejo una esquemita, ¿no? De cómo nosotros, nuestras preparaciones, tenemos un sustrato, el sustrato, en el sustrato o sobre el sustrato tenemos nanopartículas metálicas, y pues sobre las nanopartículas metálicas tenemos nuestros analitos, ¿no? Y que van a ser medidos vía CERS, ¿no? Entonces, factores que hay que tomar en cuenta, pues el campo electromagnético generado por la nanoestructura plasmónica. Quiere decir que, como les comentaba, las nanoestructuras, y otra vez oro porque es muy fácil cambiar su morfología, van a estar asociados a un campo electromagnético generado, ¿no? Que en este caso son los plasmones. Y cuando nosotros tenemos vértices, o cuando nosotros tenemos puntos puntiagudos, secciones puntiagudas en las nanopartículas, esto incrementa el campo electromagnético, incrementa. Quiere decir que yo o esperaría una mayor intensidad de una señal Raman y CERS cuando tengo un cubo comparado que cuando tengo una esfera.
¿Por qué? Porque justo los cubos tienen estas aristas, estas zonas puntiagudas, ¿no? Entonces, en la literatura hay muchos estudios sobre CERS. Por ejemplo, este que fue uno de los que inspiraron nuestros trabajos, es que, por ejemplo, aquí ellos se dedican a detectar que es rodamina 6G. La rodamina es un colorante, ¿ok? Casi todo lo que esté con amarillo, lo que tenga como amarillo, telas, algo que tenga amarillo, está hecho con rodamina, ¿ok? Entonces, la rodamina es un gran problema en los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, hay mucha contaminación acuífera por medio de rodamina. Entonces, una de las formas para utilizar, para detectar rodamina es por HPLC, por ejemplo. Y HPLC es una técnica carísima. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Bueno, o de dónde nos inspiramos, ¿no? Bueno, pues estas personas han convertido el papel, una hoja de papel, un filtro, en un detector de rodamina. ¿Cómo lo hicieron? Pues básicamente recortaron papel y embebieron sobre el papel nanopartículas metálicas en forma de rods de oro. Y lo que hacían era que lograban detectar rodamina en el orden de femtomolar, ¿no? ¿Es tóxica esa rodamina? Sí, sí, es muy tóxica, ¿no? Y entonces con un pedacito de papel y un poco de nanopartículas de oro, estaban teniendo detección, la misma detección o señales de detección como un HPLC, ¿no? Bueno, entonces nosotros, algo que hicimos como primera aproximación a donde queremos llegar, porque les platico, nosotros queremos llegar a algo que se llama tamizaje molecular, ¿no? Entonces, para poder nosotros llegar ahí, pues teníamos que hacer alguna aproximación. Y lo que hicimos primero fue tomar un sustrato. Nosotros también recordemos que más o menos esta es la forma en que funciona un sistema CERS, donde tenemos un sustrato, las nanopartículas y pues le hicimos una señal rama, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue, pues por medio de enlaces químicos, este es como el sistemita que nosotros usamos únicamente dos nanopartículas o dos morfologías, usamos esferas y usamos cubos, ¿ok? Y entonces el sustrato, en este caso el sustrato era silicio. Sobre el silicio hay se llama óxido de silicio nativo. Siempre que ustedes tienen un noble de silicio, siempre va a crecer óxido de silicio nativo, que es alrededor de 5 nanómetros. Y la química del óxido de silicio es bien conocida. Entonces nosotros lo que hicimos fue anclar esta molécula que se llama 3-aminopropiltrimetoxicilano, esta molécula. ¿Para qué? Para dejar expuesto un grupo amino. Porque un grupo amino, les comentaba al principio, todo va a depender de cómo nosotros, todo va a depender de las moléculas que tengamos sobre la superficie. Y nosotros sabemos que un grupo amino es afín a la superficie del oro. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue anclar la molécula sobre un sustrato de silicio y variamos la concentración de oro. Fuimos desde 0.2% hasta 20%. Bueno, fuimos más allá, ¿no? Pero justo estos es lo que les vengo a presentar, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en esta dispersión, ¿por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué presento hasta aquí? Porque justo esta era la dispersión adecuada donde nosotros obteníamos una mayor actividad CERS. Entonces, para poder tener una actividad CERS como molécula prueba, utilizamos esta, que es un 4-MBA. Ahorita les voy a explicar cómo funciona todo esto, ¿no? Resulta que el 4-MBA es una molécula muy común que se utiliza justamente para hacer pruebas CERS, ¿ok?
dentro del 4-MeA nosotros vemos este anillo aromático y vemos este grupo funcional. Este grupo funcional es un grupo tiol, y el tiol y el amino son los grupos funcionales más afines a la superficie del oro. Entonces, ¿qué estaba esperando yo o qué estamos esperando nosotros como grupo de trabajo? Que el tiol se anclara a la superficie del oro, que el anillo aromático diera una señal CERS y dejar expuesto este grupo funcional para un trabajo futuro. ¿Ok? Pero en este caso, lo que les quiero platicar es cómo hicimos las pruebas. Ya teníamos nuestro sistema armado, donde teníamos nuestras nanopartículas de oro ancladas sobre el silicio, y la primera prueba que hicimos fue detectar el 4-MeA en bulto. Sí. ¿Ok? 4-MeA en bulto, y resulta ser que el 4-MeA siempre se trabaja en etanol porque si no se degrada. Preparamos una solución 100 nanomolar de 4-MeA en etanol y una solución 100 micromolar de 4-MeA en etanol. Y pues lo que obtuvimos es que nosotros no veíamos ninguna de las señales características del 4-MeA. Y justo ahí es donde radica el problema, ¿no? Que el 4-MeA es tóxico y se encuentra a bajas concentraciones en los cuerpos de agua, suficiente para ser tóxico, y es muy difícil de detectar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros utilizamos precisamente los sustratos que habíamos preparado y logramos detectar o queríamos detectar por Raman, entonces veíamos que veíamos las señales típicas del 4-MeA en Raman cuando usábamos el sustrato. ¿Qué hacíamos? Teníamos nuestro sustrato, poníamos la solución a bajas concentraciones de 4-MeA y justo aparecían las señales, ¿no? Vimos que las señales más prominentes aparecían cuando nosotros utilizábamos cubos, por la parte que les había comentado, ¿no? Que tenían estas zonas puntiagudas que aumentaban el campo electromagnético. Y entonces de micromolar nos fuimos a nanomolar, ¿no? Y justo ahí nosotros podíamos seguir detectando el 4-MeA por la actividad CERS. ¿Y a dónde queremos llegar? Es justo a esta parte, ¿no? A la separación selectiva mediada por CERS. En este caso ya sabemos o ya tenemos el expertise de que podemos anclar un sistema de oro sobre oro o sobre silicio, perdón. Entonces, ¿qué pasa si todavía este sistema sobre las nanopartículas de silicio crecemos un material que sea altamente poroso? ¿Ok? En este caso nosotros estamos proponiendo un material que se llama MOF, que es un Metallic Organic Framework. ¿Qué características tienen estos MOF? Tienen como característica que están hechos de diferentes metales. Hay N1000, bueno, hay muchísimos tipos de MOF. Nosotros los que estamos proponiendo es este CIF8. Y este CIF8 está compuesto por zinc y otras cosas, ¿no? Y si nosotros tenemos poros con zinc, quiere decir que para CIF8 estos poros tienen una carga o están asociados a una carga, y esa carga es ligeramente positiva. Quiere decir que yo puedo tamizar moléculas iónicas con cargas ligeramente negativas y puedo hacer pasar esas moléculas como por ejemplo rodamina o 4-aminotiofenol, que son contaminantes en cuerpos de agua, y puedo hacer que estas moléculas pasen sobre o pasen a través de estos poros que van a estar justamente por encima de las nanopartículas metálicas, ¿no? Entonces,
Las de las cosas a considerar, pues son el tamaño del poro. Tenemos que tener un tamaño de poro de forma tal que sea más grande que estas moléculas, lo cual para el CIF8 esa condición se cumple. Y a partir de ahí podemos hacer mezclas de moléculas iónicas, ¿no? Para poder tamizar, es decir, poder detectar únicamente rodamina 6G o 4 aminotiofenol. Es decir, es como cuando ustedes se ponen a hornear y primero tienen que tamizar la harina, ¿no? Pues nosotros estamos intentando tamizar moléculas, ¿no? Para que podamos detectarlo a partir de una señal Raman o a partir de CERS, ¿no? Entonces, pues básicamente este es un proyecto que apenas está iniciando, pero se los quería comentar, ¿no? Para darle estructura a todo lo que les venía platicando. Y pues nada, chicos, los agradecimientos a la Secretaría de Ciencias por mi beca para mi estancia postdoctoral, al doctor José Manuel Romo, que es mi actual tutor de estancia postdoctoral, todo su grupo de trabajo. Les dejo mi contacto por si algo de lo que abordamos aquí es de su interés, y pues reiterarles que estamos abiertos a colaboración.